Entonces, muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra sesión. Vamos a hacer una sesión de lectura comentada de un documento que ya estaba puesto en plataforma y que refiere a las relaciones públicas en su actividad de investigación, ¿no? El documento corresponde a María Teresa Otero, que es una experta en el área de la investigación en relaciones públicas. Entonces vamos, como les decía, a comentar y a explicar algunas cuestiones que pueden resultar muy técnicas. Vamos a iniciar mencionando que las relaciones públicas ya la habíamos definido como ciencia porque poseía una serie de atributos que le daban ese estatus, ¿no? Tenía un objeto de estudio propio. ¿Alguien recuerda cuál es el objeto de estudio de las relaciones públicas? En dos palabras, ¿cuál sería? ¿El público? ¿Lo público? La acción relacional, ¿no? Las relaciones públicas estudian de manera científica la acción relacional ocasionada entre la organización y sus públicos. Estos datos vayan apuntándolos porque seguro entran en el examen, ¿ya? Entonces, ¿cuál es nuestro objeto de estudio como relacionistas públicos? La acción relacional de la organización con sus públicos. Y cuando hablamos de acción relacional, estamos hablando de todo tipo de comunicación, ¿no? Porque la relación me lleva a situaciones de comunicación. Entonces, por un lado, tiene un objeto de estudio. Segundo, tiene un objetivo de estudio, que es el de resolver y prevenir situaciones de comunicación que pueden ocasionarnos dificultades en la relación organización-públicos. Tiene metodologías propias del área, participa de metodologías de las ciencias sociales, ¿no? Aplica técnicas de investigación propias del área y también compartidas con otras ciencias como son las encuestas, las entrevistas, los grupos focales, la observación, etc. Y utiliza un lenguaje técnico propio del área como es el hablar de los intangibles. Entonces estamos diciendo que las relaciones públicas se ajustan a la definición de ciencia en cuanto al conocimiento de ese contexto organizacional y su relación con los públicos realizado a través de la investigación y del método científico. Vamos a ir viendo. En este párrafo podemos ver que las relaciones públicas son la voz de las organizaciones. Si en el examen se les preguntaría, explique por qué se define a las relaciones públicas como la voz de las organizaciones, ¿cuál sería su respuesta? Porque ayuda a fortalecer y consolidar las estructuras de las organizaciones en relación con los públicos. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué podemos decir? Porque forma la imagen Identidad. y la identidad de la empresa. Y la transmite y proyecta hacia sus clientes, que son los stakeholders. Ya, cuando decimos que las relaciones públicas son la voz de las organizaciones, entre comillas, hacemos una analogía con las personas, ¿no? En las personas, el principal medio de comunicación es la voz. No decimos es el único, pero es el principal, ¿no? Entonces, las relaciones públicas en el contexto organizacional se van a convertir en el principal medio de comunicación de la organización con sus diferentes públicos. Al hacerlo, van a fijar su identidad, ¿no? Sabemos que la identidad es el ser mismo de las organizaciones. Es su ADN, su huella digital. La identidad le dota de características únicas a las organizaciones. Transmiten a través de la comunicación de manera fiel esa identidad. Velan por su reputación corporativa. Negocian los procesos que se dan entre sus públicos, entre sus stakeholders, que son los públicos estratégicos, ¿no? A través de la comunicación verbal, no verbal, digital, etcétera, en todos los sentidos.
Entonces, decimos que las relaciones públicas son la voz de las organizaciones porque a través de ella, la organización manifiesta todo su potencial en cuanto a su identidad, ¿no? En su relación con los públicos. Se considera que las relaciones públicas son una ciencia social aplicada e interdisciplinaria también, como habíamos hablado, ¿no? Entonces, sabemos que cuando hablamos de ciencia, estamos diciendo que un pilar fundamental para hacer ciencia es la investigación. Entonces, los investigadores en relaciones públicas intentan resolver problemas de forma sistemática, ¿no? O usan respuestas a los problemas para construir teorías. Y todo esto se basa en la investigación. La investigación nos va a ofrecer insumos para resolver todo tipo de problemas en el accionar cotidiano de las organizaciones en su relación con los públicos. Los relacionistas públicos trabajan y tratan con intangibles. ¿Cuáles son esos intangibles? Menciónenmelos. Identidad, filosofía, cultura y la imagen y la reputación. Ya, muy bien. En realidad, todo el cuerpo de conocimientos de las relaciones públicas versa sobre los intangibles. Identidad corporativa, reputación corporativa, personalidad, comportamiento, comunicación, clima organizacional, cultura, etcétera, ¿no? Todos esos intangibles, decimos intangibles porque no se los puede observar de manera material como observamos cualquier otro producto, ¿no? Sino que son procesos que hacen a la gestión del quehacer organizacional. Y con esos intangibles trabajan los relacionistas públicos. Ahora, la cuestión de fondo en investigación es cómo medir esos intangibles. Y para eso hay las metodologías cuantitativas, cualitativas, hay técnicas específicas como la escala Likert, el diferencial semántico, que nos permiten medir esos intangibles. Medir eso que no se ve, pero que los públicos lo aprecian en su relación con la institución. ¿Cómo Dicen, perdón, medimos? se cortó un poco el internet. ¿Cómo se pueden medir los intangibles? Mediante, ¿qué El dijo? uso de técnicas cualitativas y cuantitativas. Entre ellas hay específicas como el diferencial semántico, la escala Likert y demás. Decimos Sí, que ya. los intangibles de pronto no se ven como un producto material, sino que los públicos lo experimentan, lo sienten, lo perciben, ¿no? Si querríamos hacer un estudio de clima organizacional, el clima organizacional es la atmósfera, entre comillas, donde los empleados, percibida por los empleados en su lugar de trabajo. ¿Cómo mido eso? ¿Hay herramientas? Sí, hay herramientas. Entonces, tenemos a disposición una serie de metodologías, técnicas y herramientas que van a permitir medir estos intangibles de manera sistemática, metódica, de manera científica. Entonces, el insumo que nos van a dar en cuanto a la información recogida va a ser válido para la toma de decisiones, que eso es lo que nos interesa, ¿no? Finalmente recogemos información. Esa información es elevada a los niveles ejecutivos, no para guardarla, sino para que sirva como un insumo para la toma de decisiones que vayan a la mejora, ¿no? O que vayan a modificar procesos, que vayan a optimizar la gestión, etc. Veamos qué dicen de la investigación en relaciones públicas propiamente dicho. Entonces, Stephanie, ¿puede leer el primer párrafo? Ya, Lisa. Rossi y Freeman consideran que la investigación en relaciones públicas es una actividad política y de gestión, un input del que surgen las decisiones para diseñar y llevar a cabo los programas. Muy bien. ¿Cómo se entiende el término input? Yo lo investigué y dice que es un estímulo del exterior que es captado por nuestros cinco sentidos.
Ya, es algo que nos viene de afuera, pero que nosotros lo captamos, ¿no? Y que modifica nuestro ambiente interno. Entonces, las relaciones públicas, a través de la actividad de investigación, van a recoger esos inputs, ¿no? Y lo van a poner convertido en información a la toma de decisiones. Esa toma de decisiones estará dirigida al diseño de programas, proyectos, etc. Pero esta definición nos indica que no podemos llevar adelante ni diseñar ningún programa de relaciones públicas si es que no tenemos como base previa esta información obtenida por la actividad de investigación de las relaciones públicas. Vamos, Alexander, con la siguiente definición. Ok, listen. Para Brum y Osier, investigar es la recopilación objetiva y sistemática de información con el objetivo de describir y comprender, y solo después de analizar los datos obtenidos es posible tomar decisiones y diseñar estrategias para lograr programas de comunicación efectivos. La investigación garantiza que el programa elegido es el mejor posible, el público, el correcto y los medios adecuados, a partir de las percepciones y actitudes reales. Muy bien. Entonces, esta es una pregunta segura de examen. ¿Por qué la investigación garantiza que el programa elegido, sea de comunicación, sea de responsabilidad social, sea de posicionamiento de imagen, sea de motivación, de lo que sea, es el mejor posible? ¿Por qué la investigación nos da ese certificado de garantía? ¿Cuál es la respuesta? Porque primero se hace una recopilación objetiva y sistemática de la información para describir y comprender, y luego analizar los datos obtenidos para tomar las mejores decisiones. Exactamente, ¿no? Entonces, nosotros como organización, antes de hacer un programa, tenemos que conocer en detalle las características de nuestros públicos, los contextos en los que se desempeñan, ¿no? Sus estilos de vida. Debemos conocer todo, y eso lo hacemos a través de la investigación. Una vez conocemos en detalle el perfil de nuestros públicos, podemos decidir qué es lo mejor, qué medios son los adecuados, cuándo encaramos el programa, ¿no? Podemos tomar decisiones que nos lleven de alguna manera a ejecutar programas con cierto grado de efectividad. Obviamente siempre hay imprevistos en el camino, pero estos tienen que ser mínimos. Entonces, la investigación me va a dar la información suficiente para decidir cómo desarrollo un programa de comunicación destinado a algún público en específico. Sin ese paso previo, no puedo planificar. Siempre la investigación es etapa previa a la planificación, no al revés. ¿Ya? Vamos, María Inés, con la siguiente definición de public. ¿Alguien que esté conectado y con micrófono? Anita. Sí, le dicen cuál. Bueno, más o menos. Ahí ya. Public. Ya, public define la investigación como la recogida sistemática de información y su interpretación. Su propósito básico es aumentar la comprensión. Muy bien, aumentar la comprensión de eso que estamos estudiando o investigando, ¿no? Si son los públicos, será la comprensión de los públicos. Si es la organización desde adentro, será ese el objeto de nuestra comprensión, ¿no? De aquello que vayamos a hacer. Pero en investigación tenemos que tener presente que los datos recogidos son hechos a través de un método. Por eso dice recogida sistemática de información. No quiere decir simplemente recojan la información de manera aleatoria o como puedan. No. Nos dice háganlo de forma sistemática, es decir, siguiendo un método. Anita. Sí, listen.
Lea, por favor. ¿Cuál es el que me toca? Es Wilcox. 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 Ya. Wilcox, Oud, Agee y Cameron consideran que la investigación es parte del proceso de las relaciones públicas y sobre todo una forma de escuchar. Muy bien. Esta definición a mí me gusta mucho, ¿no? Porque no nos reitera indicando que la investigación es un proceso sistemático, metódico y demás, ¿no? Sino que nos dice que es una forma de escuchar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué definimos a la investigación en relaciones públicas como una forma de escuchar? ¿Escuchar a Porque quién? es la manera de conocer al público. Muy bien. Escuchar a nuestros públicos, ¿no? Los públicos... Bajo la investigación de ellos mismos. Exactamente. Los públicos nos van a hablar a través de esos cuestionarios, a través de las entrevistas, a través de sus observaciones incluso, ¿no? Entonces, la investigación nos da pie a trabajar de manera empática con los públicos después de escucharlos, ¿no? Entonces ya podemos decidir, porque hemos entablado una relación a través de la recogida de datos, de la aplicación de instrumentos, pero hemos entablado una relación con los públicos que nos dé información sobre ellos. Y en función a eso podemos disponernos a planificar. Siga Anita, por favor. Cutlip y Sentler. Ya. Para Cutlip y Center, la investigación es la recogida sistemática de información para describir y comprender las situaciones y comprobar las hipótesis sobre los públicos y sobre las consecuencias de las relaciones públicas. Es la alternativa científica a la autoridad y a la intuición, y su propósito fundamental es aumentar la seguridad en la toma de decisiones. No nos olvidemos nunca de ese detalle final, ¿no? Que el propósito fundamental de la investigación en relaciones públicas es aumentar la seguridad en la toma de decisiones. Por eso decíamos que de alguna manera y entre comillas le da un sello de garantía respecto de la efectividad de los planes, programas, proyectos que llevemos adelante para relacionarnos con nuestros públicos. Entonces, consideramos, por tanto, a la investigación en relaciones públicas como un elemento fundamental presente en todo el proceso de relaciones públicas. Vamos a ver un poco más adelante en la materia algunas metodologías específicas de relaciones públicas. Y en estas metodologías se ve que la investigación es el paso inicial, es el paso durante el proceso y es el paso final. Por eso dice que en todo el proceso de relaciones públicas está presente la investigación. Se manifiesta en especial en su primera fase al proporcionarnos los datos necesarios y su interpretación para definir la misión de las organizaciones, su filosofía, sus valores corporativos, etc. Entonces, iniciamos con investigación, trabajamos en el proceso durante la ejecución de algún proyecto con investigación y al final para evaluar la efectividad de eso que hemos llevado adelante, también recurrimos a la investigación. ¿Está bien? Sí, Lisa. Ya, vamos rapidito a los tipos de investigación en relaciones públicas. Entonces, los párrafos que hemos leído adelante nos dan cuenta de la importancia de la investigación en relaciones públicas, ¿no? De la importancia sobre todo en la recogida de información, la recogida de datos para la toma de decisiones, como un paso previo a la planificación. Tenemos, de acuerdo a la autora, 3 tipos de investigación en relaciones públicas. Veamos en qué consiste la investigación aplicada, por favor, Stephanie. Ya. Está diseñada para solucionar problemas prácticos concretos y puede ser estratégica, que determina objetivos, identifica público y desarrolla estrategia y de evaluación.
que determina la eficacia de un programa de relaciones públicas en términos de consecución de objetivos. Ya. ¿Cuándo recurrimos a la investigación aplicada en relaciones públicas? ¿Cuándo hacemos este tipo de investigación? Para solucionar problemas más concretos. Ya. ¿El tipo de proyecto que ustedes van a llevar adelante será investigación aplicada? No, No. No es porque no investigación. no queremos buscar solucionar algo en concreto, sino investigar el problema. Nos va a ofrecer la investigación aplicada insumos para la mejora de un problema o para la resolución de un problema. Sí, yo creo que Sí. sí es aplicable. Ya, vamos a ver los otros tipos de investigaciones y vamos a decidir a cuál se ajusta nuestro proyecto. Continúe, Stephanie. Investigación básica. Investigación básica construye la teoría sobre el proceso de las relaciones públicas y no soluciona problemas concretos, pero fundamenta un cuerpo de conocimiento sobre el que pueda descansar cualquier solución de problemas. Es abstracta y conceptual. Pretende incrementar la comprensión de las relaciones causa-efecto y predecir situaciones futuras. Ya. ¿Sigo? Cuando hacemos investigación básica, estamos haciendo referencia a todo ese cuerpo de conocimientos que hace a las relaciones públicas como ciencia, ¿no? Tenemos varios autores que nos hablan de lo que es en teoría la identidad, de lo que es en teoría la imagen, de lo que es en teoría el comportamiento, la cultura organizacional, etc. Entonces, hacemos investigación básica no para resolver problemas concretos, sino para incrementar el conocimiento de la ciencia en todos sus aspectos, de la ciencia de las relaciones públicas, obviamente. ¿Ya? Vamos, Stephanie, con la última investigación introspectiva. Investigación introspectiva. Se centra en la propia función de las relaciones públicas y es una forma de autoexamen que analiza si constituyen una verdadera profesión, cuáles son sus estándares, costumbres, características y las de los profesionales que la ejercen, cuál es la función de las asociaciones o si los programas de estudio preparan adecuadamente a los futuros relacionistas. Muy bien. ¿Qué entendemos por investigación introspectiva? ¿De qué estamos hablando cuando decimos vamos a trabajar en una investigación introspectiva? ¿Puede ser más que todo el clima organizacional dentro de una organización? A ver, fíjense bien el concepto. Dice, la investigación introspectiva se centra en la propia función de las relaciones públicas. Es una forma de autoexamen de las relaciones públicas, que analiza si constituyen una verdadera profesión, cuáles son sus estándares, costumbres, características y las de los profesionales que la ejercen. ¿Cuál es la función de las asociaciones? Si los programas de estudio son adecuados. Entonces, cuando estamos hablando de una investigación introspectiva, de investigar qué cosa estamos hablando. Las mismas relaciones públicas, ¿no? ¿Sí? Exactamente, estamos hablando de investigar a la actividad, a la profesión, ¿no? A la ciencia de las relaciones públicas como tal, ¿no? Por eso decimos, vamos a hacer una investigación viendo si los programas de estudio son buenos, ¿no? Viendo si las relaciones públicas son ciencia o no son ciencia. Viendo qué hacen las asociaciones de relaciones públicas. Por eso dice introspectiva, ¿no? El término intro es dentro, uno mismo, como relacionista público, como profesión, como ciencia, como actividad, hace un autoexamen de lo que es. Entonces les vuelvo a preguntar, ¿el proyecto que van a llevar adelante es investigación aplicada, básica o introspectiva? Básica. Básica, Lisa. ¿Es básica o introspectiva? ¿O es aplicada? Básica. ¿Mm? Básica, yo digo. Podría ser
un mix, básica primero y aplicada después. Ahí al principio dice que igual las tres se pueden o sea, se pueden usar las tres al mismo tiempo, ¿no? ¿O no? Sí, así es, ¿no? No va a haber de cierto nada puro, sino que siempre va a haber un híbrido, ¿no? El tomar conocimientos de la una para fortalecer la otra. Entonces vamos a partir de una investigación básica, de un cuerpo de conocimientos obligatorio, pero después vamos a ir a la realidad y vamos a ir a investigar no porque sí, ¿no? Sino porque hay un problema latente que debe ser resuelto. Obviamente la investigación no lo va a resolver, pero sí va a entregar insumos de información válidos para que en la etapa de planificación ¿Será que podría Anita, tu silenciar el micrófono. Estos, por favor? Ya lo silenció Anita, creo. ¿sí? Ya, perfecto. Sí. Entonces estábamos indicando que iniciamos con la investigación básica y que después pasamos a la investigación aplicada, ¿no? Y que de pronto la investigación como tal no va a resolver el problema, pero sí va a ofrecer insumos de información válidos y confiables para que en la etapa de planificación los ejecutivos ya diseñen sus programas con cierta garantía de efectividad. ¿Está bien? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Listen, en estos tipos de investigación, ¿se tiene que usar alguno primero que otro o pueden ser...? Siempre partimos de la investigación básica, porque siempre para investigar se parte de la teoría, del conocimiento previo sobre eso que queremos investigar, ¿no? Por ejemplo, queremos investigar clima organizacional. Entonces tengo que recurrir a los libros, ver lo que dicen los autores, ¿no? Y encuentro que los autores dicen que para investigar clima organizacional en determinado contexto, debo medir tales variables: motivación, participación, trabajo en equipo, identidad, salarios, recompensas y demás. Entonces parto de la teoría que me da la investigación básica. Con esa teoría voy a la práctica, porque el término aplicada me lleva a pensar que los conocimientos que se tienen de la ciencia, de la profesión de las relaciones públicas, deben ser aplicados, es decir, deben ser trasladados del libro a la realidad organizacional. ¿Está bien? Quizás de manera suelta podemos hacer una investigación introspectiva, ¿no? Por ejemplo, podemos analizar si nuestros planes o nuestros contenidos de estudio por sí mismos son buenos. Pero también se puede hacer una investigación introspectiva relacionando con las otras, ¿no? Ver si se adecúan a los entornos organizacionales y sus requerimientos, ¿no? Con vistas a la inserción laboral y demás. Como dice en la introducción, estas investigaciones se pueden mezclar de alguna manera. Entonces, la sesión va a acabar dentro de un minuto. Aperturamos inmediatamente y avanzamos un poquito más hasta donde nos dé, por favor. Ya, Listen. Ya, lo cerramos.